Entonces yo salgo y me meto a un baño que hay ahí cerca y cuando salgo del baño me encuentro con que la gente está ahí, los policías y todo. ¿Quién va saliendo? Neymar. Y claro, nosotros llevábamos la chapa del periodista colombiano, entonces Caracol, Televisión para Colombia. Y yo dije, me van a linchar a mí aquí. Los colombianos siempre hemos tenido una gran preferencia, sobre todo en una época anterior al fútbol brasilero. Los brasileros siempre escribieron historias en Colombia. Recuerdo que por aquí vino, en la década del 50, Heleno da Freitas. Heleno da Freitas era la gran figura del fútbol brasilero de su época y marcó una historia en el Atlético Junior. Y uno podría decir que los brasileros tuvieron casi siempre su casa en Colombia, en el Caribe. Allí, Unión Magdalena, Junior de Barranquilla, trajeron muchos jugadores brasileños importantísimos, no solamente como Heleno da Freitas. Vino Dida, vino Paulo César, por aquí jugó el Diablo Caldeira, estuvo Dacir, bueno, en fin, muchísimos. En el interior del país, quizás los jugadores argentinos, por aquella época del Dorado, encabezados por hombres como Pedernera, como Di Stéfano, como Peruca, pues también tuvieron un gran auge. Pero es indudable que llegó un momento en que Colombia, el colombiano, cuando no íbamos a los campeonatos mundiales, terminaba siendo hincha de Brasil y apoyando a Brasil. Al Brasil de Pelé, Tostao, Jairzinho y toda esta gente. Pues bien, hoy, en este espacio, vamos a conversar con Javier Fernández. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rafa? Un abrazo grandísimo. Se te olvidó Víctor Efanor. Que para muchos, te cuento, para muchos, le pregunté un día al presidente de la DIMAYOR, Ramón Yesurún, presidente luego de la federación, ¿cuál es el jugador brasilero que usted más recuerda? Y me dijo, el mejor de todos, Víctor Efanor. Yo también, para mí Víctor Efanor fue lo mejor, lo alcancé a ver. Pero nosotros vimos unos jugadores brasileños estupendos. Yo hablé ahora de Dida, pero recuerdo un jugador en la década de los 60, 70, Cuarentiña, que vino a la Unión Magdalena y jugó en el Deportivo Cali, un tipo que le pegaba durísimo a la pelota. Sí, es cierto. Y ahora que hablo del Deportivo Cali, ¿te acuerdas de Iroldo Rodríguez de Oliveira? Iroldo Rodríguez, por favor. Yo creo que ha sido el jugador brasileño más recordado. Bueno, después vino uno por allá en el año 73 o 74, excúseme si de pronto no es el año perfecto, pero yo alcancé a verlo en el Pascual, Nilson Severino Díaz. Claro. Que Nilson Severino Díaz era jugador de selección de Brasil, selección menor en ese momento. Duró muy poco en el Cali porque le tocó irse. Pero eso, Rafa, para decir que vienen momentos muy importantes de Colombia a Brasil, porque esos clásicos se volvieron clásicos después. De Colombia a Brasil no pasarán de moda jamás. Es que mira, Nilson Severino Díaz llegó de Botafogo al Deportivo Cali. Y tú bien lo dices, se quedó muy corto tiempo. Muy poco tiempo. Pero el tipo fue feliz en Cali y la gente fue feliz con él. Impuso una moda, la moda del afro. Del afro. Y luego te acuerdas, nuestro buen amigo Diego Edison Umaña, ¿no? Le Jugó copió el con tema afro. del afro y se volvió el afro Umaña. Sí, además le decían Africa Look Umaña. African Look Umaña. Así le puso Mario Alfonso Escobar. Pero bueno, lo que quería plantear acá, Javier, es que los colombianos que no íbamos a los mundiales, nosotros fuimos en el Mundial de 62, fuimos al Mundial de Chile 62, sí. Pero luego no volvimos a los mundiales, volvimos al Mundial en el 90. Del año 90, pasaron sí, 28 años. Entonces siempre terminábamos haciéndole fuerza a Brasil o siguiendo al equipo de Brasil. Y nos tocó, por ejemplo, ese Brasil 70, ¿no? Que fue, yo creo que el último Brasil de los genios, porque era un Brasil con Pelé, Tostao, Jairzinho, Cloaldo, Everaldo, bueno, era una sensación. Rivelino, Roberto. Jairzinho. No. Entonces terminamos haciéndole fuerza a los brasileros, más que a los argentinos. Lo único que era medio regular que tenía Brasil era el arquero, que era Félix. El Gato Félix. El Gato Félix. Pero ni tan regular, sino que en medio de los otros era el que menos se destacaba. Porque es que esa pelota, si le llegaba 2 veces, ellos llegaban 6 veces. Entonces uno veía los goles. Sí. Y uno cuando está pequeño, Rafa, y eso no es un secreto para nadie, pasa ahora en el fútbol también local y en el fútbol mundial. Cuando uno está pequeño, uno es hincha del equipo que gana. ¿Cierto? Así es. ¿Quién va a ser hincha del equipo que pierde? Claro. A mí me dicen, ¿usted por qué es simpatizante del Cali? Porque cuando yo estaba pequeño me llevaban a ver al Cali porque el Cali era campeón, había sido campeón en 65, después campeón 2 años después en el 74. Pues ese fue el equipo que yo vi, porque América en esa época, Cúcuta, América, eran los
los del farolito, los últimos de la tabla, y yo ¿por qué tenía que ser hincha del equipo que era último? Claro, no, eso Es pasa. una cosa lógica. Eso pasa y Ahora sigue con la hinchada de pasando. Nacional. Y eso sigue, exacto, la sigue hinchada de pasando. Nacional. ¿Por qué? Porque Nacional gana y tal. Claro. Y Pero fíjate, América. Pero fíjate, acabas de nombrar el año 70, ¿no? Y esa selección brasilera. Pero no solamente esa selección, la selección del año 82, ¿te acordás? Uy, eso es un equipazo, es un equipazo. Con Falcao, el Falcao brasileño, Pablo Roberto Falcao. Tenía un medio campo que para mí, Rafa, fue el mejor medio campo que yo vi. Era un cuadrado mágico, Toniño Cerezo, ¿cierto? Sócrates, Falcao y Zico. Chao. Sí, cuatro Chao, papá. jugadores espectaculares en la parte. El único problema bueno, ellos tenían dos problemas. Tenían el problema del arquero, ellos nunca realmente tuvieron grandes arqueros. Bueno, por ahí apareció Dida luego siendo un gran arquero, el propio Tafarel que tapaba Y bien. ahora Alisson. Sí, pero ellos nombraste el 70, Sí. el arquero Félix, sí, que no era un gran arquero, era arquero de Fluminense. Y ahora estamos hablando del año 82 y el arquero era Valdir Pérez. Valdir Pérez. ¿No? Y la verdad era que... Calvito. Y había un delantero centro, Sergiño. que era el dolor de cabeza de todo el mundo, porque con semejantes tipos jugando al fútbol. Sí, pero Sergiño era un jugador alto, muy espigado, pero tú le tirabas, jugaba por sector derecho Pablo César, ¿recuerdas? Sí, Pablo César. Pablo César. Y Eder por sector izquierdo. Era un zurdo, monito, de pelo así larguito, que corría más que un quemado. Y cuando le tiraban esa pelota, ellos metían el centro y Sergiño, por más que nos hacía sufrir, yo lloré en el 82 cuando nos eliminó Italia. Nos eliminó porque todos estábamos haciendo fuerza a Brasil. Pero por eso comencé Sí. por ahí, todos terminamos haciéndole fuerza a Claro. Brasil. Y tiraban ese centro y Sergiño se levantaba con esa estatura, ¡pa! Tenga. Y no aparecía en todo el partido, solo aparecía para el gol. Sí. Entonces era un dolor de cabeza porque el hombre era tronquiño también, ¿no? Sí. El hombre era medio tronquiño con los pies. Pero para jugar en esa selección se tenía que tener algunas virtudes y él tenía esa. Sí, claro. Ahora, mira, y así pasó luego, ¿no? Luego vino la selección que fue campeona en Estados Unidos, que tampoco era tan brillante, pero fue una selección con Romario, con Bebeto. Romero y Bebeto hicieron la fiesta. Romario, Bebeto, Y Dunga. Rivaldo. Rivaldo, Que era un señor jugador de fútbol. Leandro, ¿te acuerdas? Leandro, el lateral derecho. Y Junior Leovigildo Gama. Sí, Junior que era... Yo creo que fue Junior... Primero Junior impuso dos cosas. La salida rápida por ese costado. Junior tenía una gran virtud que era que le pegaba muy bien a la pelota. Tal vez de los que mejor le pegaba a la pelota. Y segundo, Junior impuso un número para ese lateral que después se conservó. Él jugó con el 6. Uh-huh. Son detallitos que a veces la gente no... 6, y después todos quisieron jugar con el 6. El 6 que habitualmente era un volante de recuperación en el esquema del fútbol argentino. En el esquema del fútbol argentino, a propósito de eso, fíjate que nosotros jugábamos con el 5. El 5 era un central. En el fútbol argentino el 5 era volante de recuperación. Volante de recuperación. Volante de recuperación. Sí, sí, sí. Y el 6 era un volante de recuperación. 5 y 6. Luego, como la hípica. El 5 Luego vino el tema del 8. Bueno, en fin. ¿Por qué hago toda esta historia? Porque cuando uno mira la estadística, las veces que hemos enfrentado Colombia-Brasil realmente en eliminatoria no nos ha ido bien. A tal punto de que en eliminatoria solamente les hemos ganado una vez un partido. Claro, hace poco en Barranquilla. El famoso partido de Colombia-Brasil, los goles de Lucho Díaz en Barranquilla. Los 2 goles de Lucho Díaz. Uno de cabeza y el otro de pierna zurda. Muy, muy buenos goles además. Por eso tanta fiesta, porque le ganamos a Brasil en Barranquilla y le ganamos en una eliminatoria por primera vez en la historia. Sí. En la historia se le ganó por primera vez. Pero sí les hemos ganado en Copa América. Le hemos ganado en Copa América y en torneos menores. Mira, le hemos ganado 4 veces. Sí. 4 veces a ellos. Pero no nos vamos tan rápido lo de Barranquilla, porque entre otras cosas, tú tienes una historia en ese partido. Ah, sí. En ese partido donde Lucho Díaz hizo primero un golazo, ¿te acordás? Mejor dicho, hablemos de ese partido. Sí, es que en ese partido, la anécdota personal, primero que todo había muchísima expectativa porque Lucho está todavía en un gran momento, pero en ese momento venía Volando. Lucho volando, realmente volando. Y había mucha incertidumbre de si James, que no James, que si James, que no jugaba donde estaba, que no sé qué, que allá no jugaba, que por qué no lo ponían y todo el mundo. Pero James ha sido jugador de selección. Y a mí me pusieron a transmitir un partido antes de ese,
un partido tras anterior a ese y yo dije, bueno, yo lo hago. Pero resulta que yo venía con una pequeña afección por el tema del aire que entraba, el aire que salía, y RCN había puesto en ese momento un aire acondicionado dentro de la cabina supremamente fuerte. Eso lo mata a uno en Barranquilla. Claro, en Barranquilla. La salida al calor y al frío a cualquier persona la afecta. Pero a mí no me había afectado hasta ese momento. Yo realmente es la primera vez en la historia de mi vida, en los 42 años que llevo de profesión, que la voz se me afectó. Pero fue una cosa rarísima. Parece que se me inflamó una cuerda. Yo duré 10 minutos con esa inflamación. 10 minutos, pero ya el partido había arrancado. Cuando yo voy a arrancar el juego, yo arranco la transmisión, ¿cierto? Y digo, bienvenidos, señoras y señores, normal, no sé qué, cuando yo voy sintiendo que se me va yendo la voz. Entonces Carlos Antonio Vélez me dice, ¿por qué no te sales un momento? Porque puede ser el aire, no sé qué. Y yo me salí, pero nada quedaba. Debo confesar que se me salieron las lágrimas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo viviste ese momento? No, es que se me salieron las lágrimas, Rafa, porque es el partido que yo quería narrar. Claro. Porque yo no sé por qué yo tenía por dentro ese deseo y además esa creencia que nosotros le íbamos a ganar ese día a Brasil. Porque además Brasil no venía bien, Rafa. Nosotros le ganamos un Brasil que no venía bien. Venía tastabillando, venía mal, cojo. Unas veces jugaba bien. Recuerda que venía de perder. Sí, claro. Y de perder 2 partidos. Había perdido con Paraguay. Y llegó acá y yo dije, a este es el Brasil que le tenemos que ganar. Y se me fue. Y yo comienzo atrás, me agacho y se me salen las lágrimas, comienzo a llorar de impotencia y de rabia. Y entonces llaman a la otra persona que estaba ahí y comienza a transmitir el partido, pero a los 10 minutos yo ya estoy bien. Pero ya no podía. Pero entiendo, yo sí dije, estoy bien, ya puedo entrar. Pero entendí también que la dirección de la transmisión dice, no, pero es que ya el partido comenzó. O sea, era complicado estar ahí. Y lastimosamente para el canal, ese fue el partido donde peor le fue en rating. Entonces, lastimosamente para el canal. Y eso a mí me dolió mucho más. Claro. Me dolió muchísimo más porque yo dije, pues puede ser responsabilidad mía también. No, y uno tiene la camiseta de la empresa con la que trabaja. Pero claro, es que es así. Uno da la vida por la camiseta, por quien le paga. Eso es como los jugadores de fútbol. Hoy están en un equipo, mañana están en otro y tienen que defender la camiseta como tiene que ser. Y me dio mucha impotencia, pero al final me sentí hasta contento y feliz porque igual ganó Colombia y eso era lo que y ese día, y esa fue la consagración de Lucho. Y esa fue la consagración. Porque Lucho ese día jugó supremamente bien, marcó los 2 goles. Ahora, estamos diciendo que nos hemos enfrentado en eliminatorias, en Copa América, en juveniles, en una cantidad de eventos. Pero a nivel mayor, realmente son 4 técnicos que han dirigido selecciones de Colombia que le han ganado a Brasil. 4 técnicos. Sí. Los dos colombianos y 2 argentinos. ¿No? Colombianos, Gabriel Ochoa. Sí. Colombiano, el Chiqui García, en la famosa Copa América del año 91. Yo estuve en esa Copa América, Rafa, gol de Anthony de Ávila y de Arnoldo Iguarán. Golazo de Arnoldo. Y los 2 argentinos, Peckerman en una Copa América. Y Lorenzo. Son los 4 que le han ganado. Fíjate que ahora decía que, porque a mí se me quedó esa selección. Yo el primer campeonato mundial que vi fue el del año 66, que lo vi a través de la televisión, era televisión blanco y negro, era un televisor Sanyo en blanco y negro chiquito. El de Inglaterra, sí. El de Inglaterra. Pues sí. Yo vine a tener televisión blanco y negro ya en el 70, para el Mundial del 70. Y no porque no existiera el televisor, sino porque nosotros vivíamos en un pueblo que es Florida Valle. No confundir con Florida Blanca, que también es muy linda, pero Florida Valle. Ni con Florida Miami. Ni con la Florida, que es un tema totalmente diferente. Con Florida Valle. Y allá llegó el televisor como en el año 69, algo así. Y mi papá no tenía cómo comprar un televisor. Pues es que realmente éramos muchos en la casa, 9 hijos. Después fuimos 12. Y con 9, pues la cosa se ponía. Pero seguiste la herencia de tu papá en cuanto a la cantidad de hijos. No, me faltaron 4. Me faltaron más todavía. Pero llegó en el 70 y yo recuerdo, Rafa, que la casa de don Pablo Pinto,
era unas 4 casas antes de la nuestra, llegando en la entrada a Florida, y nosotros nos prendíamos de una ventana A ver, todos ahí. a ver todos juntos el partido en un televisor char, Char. de aquellos que tenían una bolita que hacía tac. Sí, ¿Te claro, acordás? así Claro, era. así era. Y uno se prendía de ahí, yo tenía, imagínate, tenía 6 años, y yo me prendía de ahí, con un banquito, alguien me cargaba y me sentaba eso se llama calapié, pero es realmente un guardaescoba, que ve en la parte de afuera, así se llama, no sé si ese es el término. Y me paraba ahí a ver el partido, pero me cansaba, entonces volví, caía y la ventana me quedaba aquí y no podía, pero era solo los partidos de Brasil. Claro. Era Es que, solo los partidos de Brasil. es que es lo que te digo, eso ratifica lo que al comienzo le planteaba a todos nuestros seguidores, y es que nosotros siempre fuimos hinchas de Brasil. De ¿no? Brasil. Claro, las últimas generaciones son más hinchas de Argentina, y si nos vamos a Europa, pues son hinchas de otras selecciones europeas. Pero lo que te quería decir es que en ese mundial, Colombia, porque mucha gente le dice a uno, bueno, y si ustedes que hablan de esos jugadores de fútbol que del 70 y no sé qué, y de los 80 y de los 90, y que por qué no fuimos a los mundiales, le decían a uno. Primero porque la eliminatoria cambió. A nosotros nos tocaba en aquella época de eliminatoria los grupos, y en los grupos casi siempre nos tocaba Brasil, entonces ya con Brasil estábamos listos y liquidados. Es más, fíjate que en el partido del año 69 de la eliminatoria, jugado en Maracaná, Brasil nos hizo 6-2. Y los 2 goles de Colombia los hicieron Orlando Mesa, un jugador que estuvo en el Deportivo Cali, que era jugador del Medellín, fue al Cali, y Jorge Ramírez Gallego, que fue siempre el goleador, entre otras cosas, goleador de Colombia en esa época. En esa época, claro. Goleador del Deportivo, los 2 del Deportivo Cali. Ese partido terminó 6-2. Y entonces era muy complicado y nos tocó esa Pero, banda. Rafa, es que los goles, pues yo no vi ese partido ni viví la época, pero cuando uno está en este trabajo, uno tiene que documentarse. Yo digo siempre que uno no conoció a Cristóbal Colón, pero tiene Sí, la obligación de saber quién claro, era. de saber quién era. Yo recuerdo que grandes jugadores, es más, creo que el primer gol lo hizo Tostado. Yo por ahí estuve viendo. Creo que el primer gol lo hizo Tostado, Rafa. Y después se empató Orlando Mesa. Sí. Eso fue un 1-1. Y después vienen los goles de Pelé, de Rivelino, de Jair. O sea, es que tenía esa fue la selección campeona del mundo del 70 y que además fue la mejor selección del mundo en la historia. Exacto. Que nos ganó fue ese equipo. Ese equipo Ahí fue. no teníamos Ese fue el equipo del tricampeonato de Brasil. Sí. A ver, Brasil fue campeón 58, 62 y 70. Y 70. Era el tricampeonato de Brasil. Por eso Brasil se queda con la Copa Jules Rimet. Porque lo que se disputaba era la Copa Jules Rimet. Y en la reglamentación estaba que el equipo que quedara 3 veces campeón se quedaba en propiedad con la Copa. Copa, que entonces podríamos hacer un programa después sobre eso, porque esa Copa tuvo historias. Esa Copa se la robaron en Inglaterra, ¿no? Por ahí apareció una réplica. Una réplica. Esa Copa se la robaron en Brasil, la fundieron y la vendieron. Bueno, esa es una historia que vale la pena mirar luego más adelante. Pero para seguir con esto, 70. Luego viene, para Colombia hay un partido memorable, la gente siempre lo recuerda, y yo alguna vez lo conversaba con el Chiqui García, que fue el partido que Colombia le ganó a Brasil en el año 91. Copa América, ¿tú estuviste ahí? Estuve en esa Copa América, trabajaba para una empresa que se llamó Harmony Records. Harmony Records en Cali. Armando Moncada en Cali. Y un día en una reunión dijeron, bueno, nosotros hemos invertido una cantidad de emisoras, no sé qué y tal. Viene esta Copa América del 91 y no vamos a ir a la Copa América. Y entonces sí, pero es que mire que los costos, sí, pero es que aquí han invertido en equipos y todo, ¿cómo no vamos a ir? O sea, vamos a comprar el whisky, pero no vamos a comprar el hielo. ¿Cierto? Y entonces, ¿y a quién mandamos? Y mandemos al pollo. Pues estaba muy jovencito todavía, el pollo era yo. Y me fui a Chile a esa Copa América, Rafa, a hacer informes por teléfono. Quien me pudiera prestar un teléfono, yo era feliz. Y hasta en los teléfonos de la calle, en los teléfonos que... Yo me quedé en una Mariangola, creo que se llamaba, era como una casa hotel. Sí. Pero afuera, cerca de un poste, había un teléfono de esos de moneda. Y entonces uno conseguía muchas monedas y le echaba varias para que por lo menos le diera 3 minuticos y poder llamar para hacer el programa
y poder hacer el informe de lo que ha pasado con Colombia. Era solamente radio, ¿no? Solamente radio. Esa es una historia muy simpática porque estaba muy joven y uno no sabe a veces manejar los viáticos. Y entonces le daban y uno pensaba que lo del hotel, que esto es un tema que después les voy a contar de lo que pasó en Maceió como en el Pecoso Castro. Una historia muy simpática. Más adelante, cuando lleguemos ahí a hablar de lo que pasó en Maceió, en ese 0-0 del equipo de Reinaldo Rueda, ¿te acordás? Sí, claro. Con un equipazo que tenía Brasil, además, con Ronaldinho a bordo y todo. Y yo no sabía, y resulta que uno va cogiendo las cosas que hay por ahí en la nevera y va cogiendo, y cuando voy a pagar rías. Sale la cuenta del minibar. No, que no se vuelve minibar. Una cosa loca. No. Con la cuenta es otra cosa. Una cosa loca. Y solo. Sí, claro. Ese partido, mira, año 91, eso lo manejó el Chiqui García. ¿Por qué llega el Chiqui? Eso vale la pena también contárselo a la gente. Colombia viene de hacer un gran campeonato del mundo. Digo un gran campeonato del mundo porque hacía 28 años no íbamos al Mundial. Fuimos al Mundial de Italia, donde, ¿se acuerdan ustedes, no? Le empatamos a Alemania, pero perdimos con Camerún. Es ahí donde Pacho Maturana un día dice, los colombianos somos tan especiales que somos capaces de empatarle a Alemania y terminamos perdiendo con Camerún, que no tiene sentido. Después de ese Mundial, Pacho Maturana y el Paulillo Gómez se van al Valladolid de España. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces la federación necesita un técnico y busca al Chiqui García, que era el técnico de Millonarios. Y Chiqui llega ahí. Chiqui siempre dividió opiniones. Y llega ahí, Chiqui arma una selección muy buena, pero muy buena. Por aquí debo tener la lista de la selección, donde estaba René Guita, donde estaba la base de lo que había sido Italia 90. Sí, estaba Leonel. Era la base, era, a ver si recuerdo que era, los centrales eran Perea y Andrés. Sí. Mira, yo por aquí la tengo, aquí la encontré. René Guita. Estaban Chonto Herrera, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar. Diego León Osorio. Diego León, para mí, de los mejores laterales que he visto en Colombia. Ya, estaba Leonel Álvarez, estaba Pimentel, que era jugador del resorte Ave María, del Chiqui. Pimentel y Leonel. ¿Tú sabes quién pasaba por ahí? No. Me dolió aquí todo, me dolió en la rodilla. Freddy Rincón, Carlos Valderrama, y los hombres que hicieron los goles, el Pipa de Ávila y Arnoldo Iguarán. Ese era el equipo del año 91, con una selección ¿Qué equipazo? Con una selección, porque ahora que lo nombraste, cuando hablamos de ese cuadrado mágico de Brasil, lo nombraste y lo pasamos de largo, inmediatamente lo anoté acá. Paulo Roberto Falcao era el técnico de ese Brasil. Era el técnico de ese Brasil. De ese Brasil que tenía entre otros a Tafarel, a Branco, a Maciño, a Joao Paulo, y luego vinieron otros, ¿no? Marcio Santo, Mauro Silva, Cafuno. Era un señor equipo. Y entonces Colombia le gana ese partido de Copa América 2-1. Eso se quedó en la historia, porque es que le hemos ganado muy poquitas veces. Muy poquito. Es que ganarle a Brasil es ganarle a una selección catalogada como las mejores del mundo. Y en esa época con mayor razón, Rafa. Es que venían de hacer unos campeonatos espectaculares, como esa del 69, venía de ser campeona, después fue campeona del 70. A ver, ¿qué más querés? O sea, una cosa impresionante. Lo que ganarle a Brasil era una lotería. Sí, realmente. mira, es que la última referencia que nosotros teníamos de haberle ganado a Brasil, si no estoy mal en esa época, fue lo que pasó en el año 81. Pero no era una selección de Brasil de mayores, era la selección preolímpica de Brasil. La selección preolímpica de Brasil juega en Cali, es un triangular que se juega ahí, y era la selección que manejaba Eduardo Retá. Esa selección iba para el campeonato, para los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esa selección era muy buena, muy buena. Esa selección tenía a Pelufo, a Sarmiento. Hay un partido de esos donde Pedro Sarmiento, que en paz descanse, que lo quiero todavía porque fue mi compañero de transmisión durante muchos años, donde Pedrito se equivocó y hizo 3 goles. No, exacto, es que por eso lo traigo a colación. Yo le decía, te equivocaste, hizo 3 goles. Colombia le gana a Brasil con 3 goles, 3-0, 3 goles de Pedro Sarmiento. Sí. Luego ese equipo estuvo Pero ahí. un equipazo. Ese equipo estuvo en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos no le fue tan bien, se tuvo que regresar y tal y tal. Pero eso, por ejemplo, es decir, son tan poquitas las victorias que hemos tenido con Brasil que uno tiene que recordar ese tipo de victorias.
Claro, uno también se acuerda de derrotas catastróficas, por ejemplo, en un campeonato suramericano en Lima, en el año 57 nos metieron 9 goles. Ay, aquí 9-0 nos hicieron en Lima. Aquí, Rafa, un día nos dieron un paseo donde ese Chagas Mariño hizo un gol desde la mitad de la cancha aquí en el Campín de Bogotá. Rafa. ¿Y qué tal que hablando uno de los 9 goles, inmediatamente uno dice Londrina? Londrina, de Queda una. saludado, profesor Javier Álvarez. Londrina nos hicieron 9 goles, ¿te acordás? Sí, increíble. Entonces aquí yo tengo una anécdota de eso. Yo A ver. estaba en RCN. Sí. Estábamos todavía en RCN, estábamos transmitiendo. Y iban 6 goles, 7 goles. Pero era que nos tenían Cuando que de hacer, pronto- nos tenían que hacer 6 6. para eliminarnos. Pero ya iban 6. Sí, Pero ya. si nosotros hacíamos, pues se recortaba la diferencia. Sí. Y recibo una llamada del presidente de RCN en ese momento, Gabriel Reyes. ¿Qué te dice? Y me dice, vamos, Javiercito, no te me desanimes que esto no nos van a eliminar. Ya iban 7. No, ya Y ya listo. Ya listo, ¿sí o no? Ah, Ya era listo. increíble. Ahí me tocó ese partido. ¿Eh? No, muy triste, como me tocó la final del Cali en el 99 con Palmeiras, de llorada y todo, porque tuvimos esa Copa Libertadores para Colombia, la tuvimos ahí a un centímetro, por momento nomás, por un penal de Zapata, ¿recordás? Sí, Penal de Martín, que de Martín Zapata, que en paz descanse. Martín también Zapata. ya viajó. Sí, el viejo cogió carretera. Óyeme, Sí. pero hay una situación particular en los enfrentamientos de Colombia y Brasil o en la historia de Colombia con Brasil, que es el Mundial del 2014. Ah, no, Es que el eso fue Mundial una del 2014 tiene una cantidad de cosas. Primero, una selección que nos enamoró a todos. Una locura. Esa selección colombiana. Y segundo, hechos que sucedieron. Yo tengo 2 puntuales. El primero, el día que se enfrentaron Colombia y Brasil, la famosa lesión de Camilo Zúñiga a Neymar. Eso fue. Mire, Rafa, cuando sucede eso, Camilo Zúñiga va por detrás con la rodilla al frente, Neymar está de espaldas, Sí. ¿cierto? Y eso pasa casi en la mitad de la cancha, es que ni siquiera es acá atrás. Tú estabas narrando el Sí, partido. yo estaba relatando ese juego. Cuando le hace eso, todos los que estaban alrededor nuestro, muchos de ellos brasileños, pero otros que no eran brasileños y mexicanos y todos, inmediatamente nos miraron como si nosotros, como colombianos, hubiéramos sido los culpables de lo que pasaba. Sí. ¿Ah? En ese momento la gente odiaba a Zúñiga. Lo chiflaron en todo el estadio. Y que quede constancia que habían tantos hinchas de Brasil como de Colombia, Sí. porque todos los estadios se llenaron de hinchas colombianos en Brasil. Impresionante. La gente de aquí se fue y de todas partes del mundo porque sabían que era una selección que prometía. Yo no sé cuándo, Rafa, nosotros vamos a tener una selección que nos permita llegar a esa instancia donde llegamos. Ese fue un mundial muy particular. Para mí, el mundial mejor hecho por Colombia en toda la historia, superando el del 90. Sí, no. Lo superó totalmente. Tuvimos el goleador con 6 goles, James Rodríguez. Tuvimos el mejor gol del mundial. Por favor, llenamos todos los estadios. Pero Rafa, ese día, cuando nosotros, te termina el partido, nosotros bajamos, porque teníamos que tomar un carro e irnos, bajamos y en ese momento por donde pasábamos iban sacando a Neymar Sí. en una camilla. Y la novia de ese momento, porque Neymar ha tenido como 30 ya, Y todas muy la bonitas. novia, todas muy bonitas, y yo no sé por qué No, ¿Por debe qué ser cambia que. tanto? No, Si no, uno, no. cuando uno tiene una mujer bonita, uno tiene que quedarse ahí, Rafa. No, Ya, depende, ¿qué vamos a hacer? depende del grado de inquietud. Pero Neymar es muy inquieto, demasiado inquieto. Quédate quieto, Neymar, ya nomás con eso, ya. Ahí tiene otro lío con otro y tiene una niña recién nacida. Bueno, es un tema ya, un chisme de farandulero que algún día esto lo tocaremos. Un día de esto Amigo, me invi- gusta todo eso. Un Pero, día de esto invitamos a la Negra Candela, sí, a Franga, a todos los a muchachos. que venga a hablar un poquito de eso. Pero Rafa, cuando nosotros salimos, sobre todo yo salgo y me meto a un baño que hay cerca y cuando salgo del baño me encuentro con que la gente está ahí, los policías y todo. ¿Quién va saliendo? Neymar. Y claro, nosotros llevamos la chapa de periodista colombiano, entonces Caracol, Televisión para Colombia. Y yo dije, me van a linchar a mí aquí. La gente se volteó y entonces que colombiano, filo de la puta, no sé qué y tal. Y la gente que estaba ahí y sacaban a Neymar. Yo pensé que Neymar no volvía a jugar más. No, es que te voy a contar una cosa. Iba amarrado, llorando, la novia llorando, la familia llorando. Yo dije, hasta aquí llegó Neymar. No, es que Neymar cuenta, bueno, eso es con gracia de credibilidad, si Ajá. se le cree o no se le cree. Pero Neymar cuenta
Con beneficio de inventario, decía el Gordo Moncada. Con beneficio de inventario, Neymar cuenta que el médico en el diagnóstico que le dio, le dijo, te tengo una noticia buena y otra mala. Entonces Neymar le preguntó, ¿y cuál es la buena? Que por 2 centímetros de donde recibiste el golpe, no quedaste inválido. Eso lo contaron en ese momento. Sí, es que así, creo que así. Y la así. mala, que te va a tocar un proceso de recuperación muy largo y quién sabe si vuelvas a jugar al fútbol. Claro. Durísimo. Por eso, en ese momento, Camilo Zúñiga se convirtió en el enemigo número 1, no solamente de Neymar, sino del fútbol brasilero. Y yo diría que por parte del fútbol mundial. Porque, pues, ahora, yo no sé, cuando yo veo la jugada, sí, uno ve que Camilo levanta la rodilla y se la pone en la espalda, pero a mí me dio la impresión de que fue un acto de imprudencia más que de mala intención. Es que yo no creo que hubiese habido mala intención ahí, Rafa. Yo no le vi. Yo creo que él lo que hace es que Neymar en ese momento estaba en un momento fulgurante, estaba Neymar, Sí, aunque la selección de Brasil no. La selección de Brasil fue la más criticada en la historia, esa Es que selección. recuerda lo que pasó en el Campeonato Mundial, por No, favor. fue increíble. Además porque estaban de locales. Sí, claro. Y eso era un irrespeto para los hinchas de Brasil que no pasara eso. Que Brasil lo Ese fue el eliminara. Campeonato Mundial donde los alemanes le metieron 7. Le metieron 7. Por favor, el Es que equipo de eso- Scolari. Pasó y después eso fue un partido demasiado irregular. Cuando a mí me preguntan, cuando terminan las transmisiones regularmente, los colegas vienen y le piden el concepto a uno y yo le digo bueno, la anécdota de ese partido también es que al lado izquierdo mío, el comentarista de O Globo era Pablo Roberto Falcao. Y yo le había comentado a él ya en la sala de prensa que él había sido mi ídolo del 82 y contaba más o menos la historia y nos sentamos a conversar, a tomar un café con Pablo Roberto. Hasta que llegó la productora y se lo llevó para la cabina, porque ellos llegaban justamente, bueno, la cabina no, eran unos pupitres que siempre ponen en los mundiales, que tú sabes, Rafael. Sí, allá no hay Bueno, cabina. Las no hay cabinas allá cabina. son para la gente de la televisión. Sí, no más. Y eso para las personalidades y eso. El Sí. resto no. Todos estamos abajo. Y estaba al lado mío. Y recuerdo tanto que en ese momento me preguntan de allá que qué pienso yo. Y yo lo primero que digo, además con rabia, porque yo tenía mucho. Yo ese día no pude terminar la transmisión porque se me salieron las lágrimas. Y quien termina la transmisión es mi tocayo Javier Hernández. Él termina la transmisión porque yo termino con mucha rabia porque nos sacaron. Cuando me pregunta, yo digo, nos acaban de sacar literalmente a patadas del mundial. Sí. Porque nos dieron muchos zapatos y el árbitro fue muy complaciente. No, y además en ese Primero partido, nos anula lo, No, es que lo para de allá Mario. para allá te iba. Esa es la segunda gran anécdota de ese partido, que yo diría que fue la anécdota también de Mundial. La famosa frase, era gol de Yepes. Era gol de Yepes. Porque estábamos empatando el partido 1-1, ¿cierto? Luego viene un gol, si no estoy mal. No, ya nos ya habían teníamos hecho el 2-1. Sí, Ya nos teníamos habían el hecho 2-1. Y viene la jugada de Yepes, que para todos nosotros era gol válido y por eso se acuñó la frase, era gol de Yepes. Que luego Yepes dice que en un congreso de FIFA lo estuvieron analizando y llegaron a la conclusión de que el gol era válido porque la pelota venía y había golpeado en David Luiz. Y por eso el gol era válido, pero bueno, no lo dieron como válido, pero se quedó así. Claro, era gol de Yepes. Era gol de Yepes. Claro, y cuando eso pasa, la gente se enoja en las tribunas, los colombianos que estaban ahí se enojan y todo. Y pasan, entonces todo el mundo comienza a mirarnos y a decirnos que nosotros qué pensamos, que por qué, y nosotros a decir que sí, porque además uno tiene un monitor donde lo puede ver. Sí, claro. Mejor dicho, teníamos 2 monitores. Y uno lo puede repetir. Y uno lo puede repetir, uno puede decir, venga, miremoslo otra vez, por uno de ellos. Sí. El otro es la señal multidestino, que es la señal que va para todo el mundo, y eso lo repite la producción. Sí. Pero uno tiene un televisor que uno puede decir, venga, yo la quiero ver. Ujú. O la estadística de la FIFA, todo eso es totalmente diferente. Son 2 monitores los que tiene uno siempre ahí. Y nosotros además teníamos el monitor de Caracol Televisión, que nosotros lo podíamos volver a ver porque se pedía la repetición desde acá. Claro. Vuélvame a repetir la jugada. Entonces uno lo veía como por un celular o por una tablet que teníamos ahí. Entonces siempre discutimos que sí era gol de Yepes y que sí era gol de Yepes y era gol de Yepes. Pero antes de eso viene una supuesta falta de James, que Sí. no fue falta, Sí, que es donde David Luiz viene y cobra el tiro libre, sí. se aviva, los de Colombia se duermen, le entregan la pelota y él remata y es el gol, Y es el gol. que es el 2-1. Después con ese empate nosotros de pronto no nos iban a eliminar. Ellos no podían permitir
que un equipo como Colombia, tercermundista en materia futbolística, eliminara a Brasil en su patio de un campeonato del mundo. Además Por eso después, como Dios es grande, después viene Alemania. viene Alemania y les empaca 7 y yo tenía a Pablo Roberto al lado y ahí es donde se hacen virales los goles que yo canto de Alemania, Ajá. que es cuando viene la elección del mejor narrador del mundial y del mundo, Pero tal, es que que, hace la a FIFA ver, y me lo gano yo. pero un momentico. ¿Qué te da ese premio? ¿Los goles que le narraste a Alemania o el gol de James Rodríguez El gol de James. frente a Uruguay? Nosotros veníamos juntos, es decir, eran conmigo 25 narradores, los que estábamos pues casi todos, los que estábamos como en ese, la FIFA no discriminó, sino que los metió a todos. Y entonces después me quedando 20, 15, 10, 8, 5 y quedamos 4, ¿cierto? Que era Galbao, que es relator de Brasil, señor ya grande, de edad, que sigue siendo el número 1 en Brasil. Como todos los narradores de Brasil Sí, son grandes. Son grandes, sí. Con experiencia y todo el tiempo. Ellos eso lo valoran muchísimo, valoran mucho la experiencia y la edad. Y ese señor sigue siendo el número 1, todavía lo es. Estaba Mariano Clos, había un narrador, ay, yo no me acuerdo si era italiano o alemán, en todo caso, por ahí estaba, y estaba yo. Cuando viene el gol de James, que yo canto el gol de James, que está todavía en YouTube, que se vuelve viral, volteo, cuando yo volteo a cantar el gol para no ver nada, sino cantarlo como yo quería cantarlo, me encuentro con unas, no sé, 12, 13 cámaras atrás que me estaban filmando, porque ellos iban y filmaban y después llevaban y calificaban y tal cuento. Y yo veo las luces y entonces yo me volteo y narro mi gol normalmente, y al otro día amanecí yo ya con una diferencia inmensa de votación y eso Fue el gol mejor calificado en el mundo. En el mundo. En el mundo, ¿no? En Sí. el mundo, sí. Ese gol de... Por eso te digo, Brasil tiene... Sí. Ese campeonato mundial del 2014 tiene una cantidad de cosas para nosotros. Muchas cosas. Ese partido Colombia-Brasil, ese era gol de Yepes, la lesión de Neymar, el gol de James, lo tuyo. Bueno, en fin, tantas cosas interesantes. Y son cosas que a uno lo llenan de alegría, pero también lo llenan de nostalgia, ¿no? Porque indudablemente un mundial de esos difícilmente vamos a repetir. No, es muy complicado. Después fuimos al mundial de Rusia y fue otra cosa. Bueno, es muy complicado. Pero fíjate que, hablando de momentos emocionantes, yo recuerdo un momento realmente que a mí me pegó muchísimo, que fueron las lágrimas de Eduardo Lara, cuando Lara, con una selección Colombia, fue a Maracaná en una eliminatoria, llevó un equipo prácticamente juvenil, era un equipo prácticamente juvenil. Recuerdo que el arquero era Agustín Julio, si no estoy mal. Agustín Julio, sí. ¿Ya? Agustín Julio. Y Colombia le empata a Brasil. Y es Brasil con un equipazo. No, eso era un combo de aquellos. Y Lara termina en lágrimas, porque, entre otras cosas, Eduardo es hombre de lágrima fácil. Creo que tú también eres hombre de lágrima fácil. Sí, también, sí, somos lagrimones. Sí. y termina Lara en un llanto y dedicándole. Me acuerdo tanto que Lara viajaba con su hija a ese tipo de eventos, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. La niña que ya ahora es mamá. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pasa el tiempo, nos pasa el tiempo, Eduardo. Pero la época, mire que ese 0-0 de Maceió tuvo muchísima pero ese fue el de Maracaná. Ese fue el de Maracaná, el de Maceió fue antes. El de Maceió fue con Reinaldo. Con Reinaldo Rueda. Con Reinaldo Rueda. Donde Rafa nos hospedamos en el mismo hotel, porque en ese momento nosotros íbamos al mismo hotel de selección, pero después alguien, no sé si fue Peckerman, no sé quién, un técnico, me parece que sí, que dijo que no quería, que el periodista se quedara, y en fin. Entonces Caracol tomó la decisión de que no íbamos más a los hoteles, no que íbamos a otro hotel, cosa que me parecía maravilloso. Sí. Es mejor. Pero resulta que en ese partido, después de ese partido, Caracol, Javier muy inteligentemente dice, bueno, traigamos al Pecoso Castro para que sea nuestro técnico invitado en este juego. En Maceió. En Maceió. Maceió. Estas cosas tienen unas playas divinas. Sí, no. Es un pueblo bonito, muy bonito, de mujeres muy bonitas también. Y llegamos ahí, y un día antes del partido, la noche anterior, nos fuimos a comer a un restaurante que queda cerca, cuando nos encontramos con los jugadores de selección. Entonces estaba Ronaldo, estaba Ronaldinho, estaban todos ahí. Y entonces nos dijeron, vengan para acá. Y nos sentamos a comer con ellos, botamos corriente, hablamos, no sé qué, pero cero fotos, pero cero no sé qué, no hay problema, solamente queremos estar aquí. Y nos sentamos al otro día.
era el partido. No tienen problema, salen a comer y se toman unos vinos y al otro. Eso es distinto, Sí. es diferente. La mentalidad es otra cosa diferente. Y Rafa, se acaba el partido, nos montamos al bus para irnos al aeropuerto y el Pecoso no aparecía. Y el Pecoso Castro no aparecía. ¿Qué pasó con el Pecoso Castro? Se bajó Gonzalo Guerra, que era nuestro gerente en Caracol. Y se viene, y yo veía a Gonzalo muerto de la risa, pero venía ya con el Pecoso y el Pecoso discutía y discutía con su punto, y se tomaba la cabeza y no puede reír. Cuando se para el Pecoso en las gradas, en la gradita que hay ahí para subir al bus, y dice, yo nunca entendí, yo juro por Dios bendito, juro por Dios, que yo no sabía que eso era así. Yo no sabía. Al Pecoso le dieron sus viáticos y el Pecoso pensó que era como cuando él iba como técnico con los equipos a los hoteles, que todo lo que había ahí él lo podía consumir, que el equipo lo pagaba. El Pecoso le tocó poner de su propia plata porque ni los viáticos alcanzaron. Él Ay, pidió la comida ya, él se comió todo lo que había ahí, él iba al restaurante y no que él firmaba y salía y se iba, y él pensó que todo lo tenía que pagar Caracol Televisión. Resulta que los viáticos eran para la comidita de transporte. El Pecoso casi lloraba porque le tocó sacar tarjeta y por pagar de cuenta de él todo lo que había consumido. Esa es una anécdota espectacular porque él no tenía experiencia de viajes con nosotros y no sabía. Ese día empató Reinaldo 0-0 también. ¿Sabes que eso le pasó? Claro, no estamos hablando de Brasil y de Colombia y esto, pero eso es una anécdota que no la viví yo, ¿qué tal? Pero sí la contaron mucho. Yo le creo mucho a la gente de esa época que me la contaba. ¿Vos te acordás del negro Carlos Riascos? Carlos Riascos, claro. Era un lateral. Jugó en América. Jugó en América. Carlos Riascos era ojalá todavía sea, de Buenaventura. Sí. Bonaerense. Sí. Y había un lateral. Daba duro. Sí, había un lateral en el año 62 en la selección Colombia de Pedernera. De Pedernera, el del 4-4. Creo que era Charol. ¿Charol González? Creo que era Charol. Bueno, yo no los vi jugar, pero la a todos los no tengo recuerdo, aquí porque. Pero que llegaba la zapata en esos vuelos y le llevaba la comida. Y el hombre no comía. No, gracias. Pasaba la zapata con la bebida, le llevaba la bebida. No, gracias. Creía que le tocaba pagar. Entonces, cuando de pronto le van y le dicen al técnico, a Pedernera, mire, ese señor de ahí no recibe comida, no recibe agua, no recibe nada. ¿Cómo así? Y fue, y se le paró al frente y le dije, ¿qué pasa? Dice, no, yo los viáticos me los llevo enteritos para mi casa. Así eran nuestros jugadores de antes. Pero Rafa, yo conozco una anécdota más chévere que esa. A un jugador de fútbol que ya no está con nosotros. En su primer viaje lo pusieron a que absorbiera del aire acondicionado porque era la única manera de tomar aire en el avión. ¿Sabes a quién? ¿A quién? Albeiro Zuriaga. Albeiro, Palomito. El Palomo Zuriaga. Y el Palomo se pegaba de eso, de absorber aire, porque resulta que allá no había aire en el avión. No, genial. Mira que esa selección, aquí la busqué, esa selección de Maceió, a la cual empató 0-0 Reinaldo Rueda, era Dida, que fue uno de los grandes arqueros de Brasil. Dida. Ese era buen arquero. Cafú, Juan Roque Jr. Oh, Roberto Carlos. Del Gremio. Renato Magrao. C. Roberto, que jugó hasta que le dio la gana. Jugó en Alemania hasta que le dio la gana. Sí. Alex, Ronaldinho y Ronaldo. Me parece. Con Ronaldinho y Ronaldo nos tomamos esos vinos y nos comimos un pedazo de carne más bueno. Y esa selección tenía de Colombia a Calero. Estaba Miguelito. Sí. A Perea, a Córdoba, a Yepes y a Bedoya. Gerardo. Sí. Bedoya de lateral izquierdo. De lateral. Totono Grisales, ¿ya? Estaba Restrepo. ¿Cuál Restrepo es este? Restrepo, el que jugó en Nacional. Misil. Misil Restrepo. Gustavo Misil. ¿Ya? Sí. Frankie Oviedo. ¿Qué jugador era Frankie Oviedo? Frankie Oviedo. Pachequito. Víctor Danilo. Y estaba Juan Pablo Ángel. Fíjate que era una selección
una selección que sí, en ese momento, pero al nivel de lo de Brasil, No, no para un empate nunca. con Brasil, no para un empate con Brasil. Por eso esas elecciones quedan marcadas en la historia, ¿no? Porque es que no se le gana a Brasil todos los días, no se empata a Brasil todos los días. Entre otras cosas, Colombia nunca le ha ganado a Brasil en Brasil, nunca. No, eso allá no, allá jamás. Le hemos empatado. Hemos empatado. Esas veces, Esas veces. 2 veces le hemos empatado. Y siempre, ¿no? Si Siempre. vamos a hablar de sub-17 y sub-20, otra cosa. Sí. Pues para hacer claridad, porque la gente dirá, no, que le ganamos en el suramericano, no sé qué, o en el mundial, eso es otra cosa diferente. Sí. Por eso es tan interesante cuando llegan ese tipo de partidos, porque le dan la oportunidad a uno, Javier, de recordar esas cosas. Y ese es el efecto. Y ese es el efecto, y eso es lo que se busca, ¿no? Ahora, vuelvo y digo, hay momentos muy emocionantes. ¿Cuál fue el momento más emocionante que viviste de Colombia-Brasil? Ese partido, el partido... ¿Era gol de Yepes? No, porque en ese perdimos, Rafa. En ese nos eliminaron. Luego hubo una Copa América donde Peckerman le gana a Brasil. Claro, en Chile. Claro. Yo creo que ese y el partido de la Copa América pasado en Argentina. Sí. Donde, ¿te acuerdas ese gol de Lucho Díaz? Uf. De tijera. Claro. Impresionante. Por favor. Yo creo que ha sido de las que más me ha emocionado. Pero también en los empates, porque Macelló, primero que todo, la amistad que siempre nos ha unido a nosotros con Reinaldo Rueda. Cierto. Y la fuerza que le decía yo a Reinaldo, a Colombia y a Reinaldo para que sacara un resultado positivo, porque le habían dado como con un fierro, como ya es costumbre. Claro, es costumbre. Pero cuando saca ese empate allá y nos venimos jugando bien, Sí, Rafa, sí. ojo, porque no nos colgamos de los palos, jugando bien, yo dije, bendito sea Dios, siente uno alegría cuando eso pasa. ¿Y cuál fue el momento más triste? No, cuando nos eliminaron en el 2014. Rafa. Cierto que esa selección Sí. iba muy derecho. No, es que esa selección iba embalada. Rafa, ya nos daban como finalistas, Sí, no, esa selección. porque teníamos equipo para eso. No, y es que Teníamos equipo. además que Mira, el equipo vino de menos a más, que tuvimos un grupo con Costa de Marfil, tuvimos un partido con Grecia, tuvimos un partido con Japón, y parece que no nos creyéramos el cuento de lo que estaba pasando sí, ahí. hasta que íbamos avanzando. Hasta que vino el partido con Uruguay, que ese partido con Uruguay, el famoso ese gol es de un James, partidazo. ese sí que nos despierta. No, ese es un Y partidazo. luego vino el partido con Brasil. Y Eso ahí es un esto. partidazo. El de Colombia y Uruguay fue un partidazo. Pero Rafa, es que no nos la creíamos en el 2014. La gente decía que no podía ser. Difícilmente la vamos a repetir. ¿Ah? No, eso no sé, eso es muy complicado que lo volvamos a ver. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Pero es muy difícil. Mire, cuando le preguntaron a los alemanes después de ese partido, dijeron, bendito Dios que el clasificado fue Brasil y no Colombia. Sí, claro. Claro, no, es que esa selección fue sensacional. Ellos sabían que con Colombia la iban a pasar muy mal. Ahora, si habláramos de grandes figuras, fíjate que al comienzo de esta charla hablamos de figuras que vinieron por acá, ¿no? De grandes figuras. ¿Cuál puede ser? Dijiste Víctor Epanor al comienzo, ¿no? A mí me parece que Víctor Efanor fue uno de los, además tenía una virtud grandísima, como le pegaba la pelota. Uy, como le pegaba la pelota a Baldomero Bafranco. Y Baldomero. Y bueno. Y había otro, Baldomero Bafranco, que llegó a Millonarios y fue un jugador sensacional. De Millonarios, Baldomero Bafranco va a la selección brasilera. Yo creo que es el único caso en Colombia. ¿Ya? Porque por aquí pasó Paulo César. Paulo César, cuando vino a Colombia, era muy peladito y vino de la mano de Mariño, que era su papá, a estar en Junior, y no alcanzó a jugar en Junior, sino que estuvo ahí, practicaba y de ahí se fue para Brasil. Pero Garrincha no jugó acá. Un partido. Un partido que vino aquí a Barranquilla, ¿fue? Jugó un partido contra Santa Fe. Ajá. Y Santa Fe les ganó. Aquí en el Campín. No, en Barranquilla, en el Romelio Martínez. En el Romelio Martínez. Que Sí, era el vino Garrincha. Fortín de Junior. Pero no, hay una anécdota que me contó Nelson Gallego, ¿Qué? que Nelson le tocaba marcar ahí. No, que le preguntaron, ¿a quién preferís? Y él dijo, a mí déjame el cojito. ¿Ese fue no, Nelson Gallego? No, eso fue. Esa anécdota tiene un par de protagonistas. Yo realmente nunca supe cuál de los dos fue. El uno era Canocho Echeverry, que era lateral del Medellín, y el otro era Canino Caicedo, el padre de un jugador que luego tuvo Nacional, que también le decían Canino. Vino Botafogo al estadio Atanasio Girardot. Claro, en la inocencia de esa época.
No había televisión, pues, como No hay conocían hoy. a nadie. No, hoy la gente te habla de la mal y te habla de todos estos jugadores que van apareciendo. No. Llegaron ellos, salió Botafogo al campo y tal, a jugar contra el Medellín. Y entonces, cuando vieron pues a Garrincha Garrincha tenía una pierna más corta que la otra, 5 centímetros, era una deformación ósea que él tenía, y él tenía una deformación con los pies hacia adentro, ¿ya? Entonces apenas lo vieron el Canocho o el Canino, yo no sé cuál de los dos, porque eso nunca me lo aclararon. Digo, déjame al Cojito a mí, yo me quedo con el Cojito. Y resulta que el Cojito... La anécdota me la contó Nelson Gallego. Claro, el Cojito, en la primera bola que tomó, ¿ya? Enganchó hacia adentro y el jugador, sea Canocho o Canino, terminaron en la tribuna, terminaron afuera. No, ese era un fenómeno. Mucha gente dice que Garrincha fue mejor que Pelé. Sí, hay mucha. Mucha gente dice que Garrincha fue mejor que Pelé. Es que hay mucho. Y Garrincha vino, mira, Garrincha, para no dejarte el cuento en la mitad, Garrincha vino a Junior, el puesto de Junior, de puntero derecho, era de Otón da Cunha, que se quedó en Junior, que se quedó y vivió y toda la vida y murió en Barranquilla, Otón da Cunha. Y lo trajeron para darle una nueva cara al Junior, pero él ya vino muy gordo, él ya había tenido muchos problemas de alcohol, de noche, su mujer, Elsa Soares, no quiso venir con él, y esto me lo contó Mario Moreno, que ya te tengo una anécdota de Mario Moreno. Mario Moreno me contó que se hizo muy amigo de Garrincha en Junior, y todo el mes, él se quedó un mes, en el mes eso era hágale. Y Mario dice que le aprendió muchísimo a Garrincha, no solamente en el hágale, sino cómo se tenía que parar en el campo y y contaba muchas cosas Mario Moreno. Y hasta que se fue, no jugó un solo partido. Ganó Santa Fe en una gran presentación, si no estoy mal, de Alfonso Cañón, ganaron 3-2 o 3-1, bueno, pero ganaron el partido. Oh. Y lo que te voy a contar de Mario Moreno, como para que rematemos toda esta charla, es que Mario Moreno fue jugador de la selección preolímpica de Colombia en el año 68, la selección que llevó Edgar Barona. Y se llama Mario Moreno. Un saludo a él, que vive en Cali, gracias a Dios, vive en el barrio obrero todavía. Todavía está Mario. Qué bueno. Mario está en el barrio obrero y era jugador de América. Y entonces presentaron al equipo de Colombia enfrentando al equipo de México. Entonces, por los altoparlantes, ¿ya? Y el equipo de Colombia, y nombró Otoniel Quintana, porque Otoniel era arquero. Otoniel Quintana, ya, la gente. Gabriel Hernández, el lateral derecho. Gabriel Verdugo, Rigoberto Urrea, y así fue hasta que llegó Mario Moreno. Se levantó el Estadio Olímpico de México a aplaudir a Mario Moreno. Porque pensaron que era Cantinflas. Ay, Javier. Bueno, Javier, creo que ha sido un rato sabroso, ¿no? O sea, delicioso. Para rememorar un poco esas épocas y esos partidos donde hemos enfrentado a la selección de Brasil, porque esto tiene historia. Sí. Colombia-Brasil tiene historia y Colombia-Argentina tiene otra historia diferente, una historia distinta. Pero por los jugadores que ha tenido Brasil, por la historia de Brasil, para mí por encima de cualquier equipo de Sudamérica. No solamente por los títulos mundiales, sino por la cantidad de jugadores que le ha dado al mundo. Brasil, para mí, es el equipo futbolísticamente de Sudamérica más importante de la historia. Sí. Con todo el respeto del resto. Aunque yo insisto, esto es de generaciones. Sí, ¿no? sí, Las sí. generaciones de ahora son más hinchas de Argentina, son más hinchas de equipos europeos, pero lo que nosotros vimos de Brasil fue muy grande. Brasil. Fue muy grande. Brasil. Javier, Nosotros, nos Rama, vamos. Chévere, nos vamos, pero les dejamos de tarea que si quieren nos escriban y nos pregunten o nos sugieran de qué queremos hablar, porque queremos hablar de historia del fútbol, de jugadores importantes que hemos tenido, queremos hablarles de la historia radial, claro, la radio. de la historia de la televisión también en materia deportiva, que tiene una historia que no es muy, muy antigua. Yo diría que no es tan antigua porque desde los años 70 para acá, y bueno, lo tenemos muy fresco de todo lo que ha pasado. Pero la historia radial, el día que contemos anécdotas de la historia radial, no nos va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar. Vamos a hacer 3 tomas. Les va a tocar lidiarnos un poco de minutos porque tenemos muchas cosas para contarles. Pero nos agrada que les agrade. Claro. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nos vean y nos sentimos muy satisfechos contando cosas
que seguramente ustedes no conocen, pero que nosotros podemos ilustrar. Incluso de muchas, Rafa, como yo dije en algún momento, de esas que no vivimos en carne propia, pero que conocemos porque la historia así nos la ha mostrado y porque los de esa época nos las han contado, y transmitirlas es muy satisfactorio para nosotros. Pues hombre, llegamos al final. A ustedes muchas gracias. Y vamos a seguir haciendo cosas para ustedes, seguro que sí. Como decían en la época nuestra, ¿no? El que muchos se despiden no tiene ganas No de irse. tienen ganas de irse. Bueno, pero nosotros vamos. Muchas gracias a todos. Chao. Por nosotros nos quedamos. Chao, que estén bien. Muy bien.